Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Perfecto, sí, ahí están llegando compañeros. Vamos a esperar unos minuticos mientras se nos adhiere, ojalá el máximo número posible. Tengo una pregunta a los que han ido llegando. Bueno, primero ya estoy grabando la sesión. Esto es evidencia que nosotros debemos mostrar a coordinación. Tengo una inquietud. ¿Alguno conoce la chica? ¿Tiene contacto con ella? La señorita Valentina, creo recordar el nombre, que no la he visto ni en estas sesiones, ni tampoco tenía yo contacto de ella para WhatsApp. ¿Alguien tiene contacto de ella? Bueno, al parecer no. Bueno, voy a ir ajustando aquí lo que vamos a mirar ahorita. Y ya comparto esa pantalla. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, caballeros. Bueno, vamos a ir empezando a hablar un poquito del tema. Y lo primero, muchachos, verdad que darles gracias por su participación. Vamos a admitir más precisamente ya. Bueno, entonces les decía, darles gracias por su participación y reconocer el esfuerzo que todos estamos haciendo aquí al tener que tomar nuestras clases de esta forma. Pues definitivamente la institución, por más que quiera hacer ajustes o arreglar de alguna forma la situación, digamos que difícil en el sentido que no puede estar por encima de los lineamientos nacionales. Hay un tema que nos ha preocupado a todos y ha sido el tema de las notas. Nosotros pues tenemos claro, nos quedó pendiente desde la primera nota, desde la primera evaluación o primer corte, y la universidad respecto aún no se ha pronunciado. Pero así las cosas, ya en algunos grupos de WhatsApp que estamos con docentes, ya se está hablando muy probablemente que toque virtual. De hecho, y si hemos estado atentos a las noticias, la cuarentena a la que estamos obligados al parecer se va a extender y se va a extender bastante. Entonces, en ese sentido, pues nos va a tocar seguir conviviendo con este tipo de aprendizaje. Ya que aprovecho algo, muchachos, que definitivamente de cada situación, creo yo, uno debe buscar algo bueno. Definitivamente buscar algo bueno de cada situación que se presente. Yo ponía con algunos estudiantes de otra materia el ejemplo de se gana uno el baloto y piensa que solucionó todos sus problemas económicos y tal vez tenga toda la razón. Tal vez ahora el problema se convierta en si me compro un Ferrari, un McLaren, un Lamborghini, en si compro el apartamento aquí en el Majestic, en las playas no sé qué de Cartagena, qué sé yo. Ese es el lado positivo, interesante. Pero también me decía alguien, puede existir un lado negativo. Y el lado negativo podría estar dado en que se vuelve secuestrable, sabemos la situación de orden público de nuestro país, se vuelve objetivo de estos grupos al margen de la ley. Entonces, definitivamente la historia basa eso, debemos tratar de buscar siempre el lado positivo.
y pues ahorita se les facilita más a ustedes, los jóvenes, el uso de estas plataformas. Nosotros los viejitos tal vez nos cueste un poquito más, pero pues para eso estamos. Definitivamente la vida es un aprendizaje continuo. De hecho, y hago un paréntesis chico, hay una plataforma norteamericana con una serie de cursos muy interesantes. La mayoría o bastantes de ellos gratuitos. Solo cobran si quiero certificarme. Entonces, no sé, yo por ejemplo haya mirado unos cursos de SolidWorks, de AutoCAD, cosas de ese orden inherentes a nuestra profesión y pues no tengo la disciplina para trabajar bajo ese esquema y me ha tocado ir aprendiendo otras cosas. Dentro de eso, esa disciplina. Entonces, invitar a los muchachos incluso a que observen esa plataforma, como les digo, gratuita. Y definitivamente entender que la situación que nos tocó vivir, digo yo, entre comillas, bailar con la fea, pues saquemos el provecho a bailar con la fea, tratemos de buscar qué se puede presentar. Tengo un chat, ya lo contesto, me preguntan sobre el calendario académico, no tengo idea, puedo averiguar. Bueno, así las cosas, muchachos, en algún grupo, y no recuerdo específicamente si fue en este, y de hecho presento una disculpa, en ya unos 32 minutos se corta la charla, les invito y les agradezco, por favor me dan 4 o 5 minutos cuando eso se presente, y me permiten ese tiempo mientras grabo el video y volvemos a conectarnos. Volvemos a conectarnos nuevamente ahí por el grupo, les envío el enlace, si nos lo cambia, a veces no lo cambia. Para continuar, algún grupo o algún estudiante me habló de la plataforma de Classroom, la verdad no le vi mejor utilidad, pienso que por ahora está funcionando, pero también les comento, el miércoles de esta semana, la institución me dio el correo institucional, valga la aclaración. Se podría pensar si fue descuido de ellos, llevo ya 5 años largos y no tenía correo, pero también se puede pensar que fue descuido mío, que en ningún momento lo solicité, no tuve en cuenta eso. A través de esa plataforma vamos a empezar a poner el material de estudio, los videos, todo lo que se vaya grabando. Voy a tomarme el día de mañana para empezar a organizar los grupos. Y allá colgaré el material. Y un profesor que nos dio una capacitación a los otros profesores, nos explicaba que allá puedo hacer estas series virtuales sin interrupción de tiempo y con aproximadamente hasta 200 participantes. Entonces no tendríamos problema. Podríamos estar todos y el tiempo ilimitado. Esperemos pues a que la estemos usando. Tiene un inconveniente y les voy a rogar un favor. Ella va a funcionar con los correos institucionales de la universidad. Entonces, aquel estudiante que no lo tenga, ese correo institucional, o no lo conozca, porque entiendo que una vez se matriculan se les asigna ese correo institucional, reitero, el que no lo tenga o no lo conozca, a través del WhatsApp o a través del correo me lo hace saber. Yo tengo alguna forma de buscarlo, tengo acceso a algunas bases de datos de la universidad y me va a permitir eso, poderlo agregar al grupo y hacerle saber al estudiante que manifieste no conocerlo, o se les olvidó la clave, ya me avisarán si no se puede recuperar y yo puedo entrar en contacto con comunicaciones de la universidad para que nos ayuden. Entonces, invitarlos a eso. Listo. Entonces, el correo institucional y les estaré haciendo saber, pues me disculparán que en Semana Santa, semana de descanso, si veo que tiene mejor utilidad que esta, la plataforma del correo institucional, seguimos trabajando en esa, se lo haré saber a su correo. Igual les dejo de una vez la puerta abierta, no interesa que estemos en descanso de Semana Santa. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, me la hacen saber a través del WhatsApp y vamos mirando cómo contestamos, cómo podemos atender. Había algún estudiante que me preguntaba algo que sucedió con su mami ahorita, con la situación que se está presentando. No hemos tenido contacto más con él, a ver si le puedo ayudar. Les recuerdo, no soy abogado laboral.
pero conozco un poco del tema ya por el tiempo que llevo trabajando en diversas especies y en varios años con empresas de carácter internacional. Listo. Voy a compartir la pantalla de la presentación que les envié y vamos a hablar un poquito sobre ella. Al final, si el tiempo nos da, el fondo de conocer la GTC 45 es llegar a tener ciertos criterios para poder diligenciar una matriz de identificación de peligros. Lo primero que debemos hacer en cualquier condición de seguridad, en términos laborales hablando, es identificar el peligro y pues posteriormente valorar el riesgo. Los peligros van a estar siempre, en todo momento. La idea es entonces aprender a determinar hasta dónde sí o no el riesgo se puede materializar, puede presentar una condición no deseada, un evento no deseado, y cómo eso puede afectar todas las condiciones de trabajo de una compañía, incluso hasta su existencia en el mercado laboral. Ese será el fondo o la meta. O sea que al final sí alcanzamos, y si no nos interesaría, repetiríamos una sesión después en 8 días, es manejar un poquito el tema de esa matriz. Esa matriz no es complicada en el sentido que me pide unos criterios en términos generales y yo la monté en Excel con algunas fórmulas ya preconcebidas, que ella misma me dé unas respuestas y yo no tenga que estar buscando a cada rato o tener la mano para saber las decisiones que debo tomar o determinaciones que debo tomar dependiendo de los resultados que arrojen esas multiplicaciones. Entonces, mirando eso, vamos nosotros a empezar a hablar de esa GTC 45, Guía Técnica Colombiana 45. Básicamente la guía, digamos que se elaboró para permitirnos a nosotros esa identificación de peligros. Digamos que como el esquema que tenemos nosotros, y lo vemos a la parte derecha de nuestra pantalla, es entender qué peligros existen, realmente identificarlos. Eventualmente se puede suceder que entramos más bien en una condición de pánico y de pronto, entre comillas, invento peligros o me imagino cosas que no pueden estar. Y voy al caso con lo que se está presentando ahora. Digo el ejemplo porque me llamó la atención sobremanera. Estaba en un justo y bueno entrando ya a periodo de cuarentena y una señora llevaba en su carrito de mercado solo papel higiénico. Justo y bueno, los precios no son altos. Y cuando vi que esa señora pagó 150.000 pesos en papel higiénico. Y mierda, eso es pánico, mano. Eso es entrar en pánico. Entonces, esas son las condiciones a veces cuando nosotros estamos identificando peligros que nos pueden sesgar un poco. Nos pueden llevar entonces a tomar decisiones erróneas y al final a esperar unos resultados que nunca se van a suceder porque este peligro realmente no existe. Está en mi cabeza, me lo inventé o lo exageré. Una vez identificado el peligro, identificado en el buen concepto y confirmado que existe, me dice la guía técnica, vamos a establecer controles. Establecer controles no es otra cosa que poner barreras o distanciar el peligro de las personas o de los eventos catastróficos. No es más que eso. Nos dice también que en ese poner valores se busca eliminar el peligro. Pero ya tal como hemos hablado en varias sesiones presenciales allá en la universidad, realmente no siempre se puede eliminar. Entonces vamos a establecer controles que atenúen la condición y nos permitan de una u otra forma minimizar ese riesgo. Ese es el objeto entonces de nuestra guía técnica. Identifíquenlo, establezcale controles, incluso en alguna parte me dice valide qué controles hay, porque ya pueden existir cosas que eventualmente no las visualizamos
valide qué controles tiene, qué controles existen y definitivamente lleve el riesgo a una condición de aceptable. Eso es entonces, en resumen, lo que nos pide. Por aquí veo al WhatsApp que me están pidiendo ingreso. Vamos a mirar por dónde hago eso. Miércoles. Aquí se me perdió. Invitados, qué pena, regálenme un segundo mientras ubico donde estaba compartiendo, autorizando ingresos, pero ahora con la pantalla compartida no lo veo. Regálenme un segundo para el compartir pantalla para poder llegar allá y dar esa autorización. Listo. Volvemos entonces a nuestra pantalla de la matriz. Entonces decíamos que finalmente lo que buscamos es eso, pero entendiendo totalmente, teniendo claro que los peligros realmente existan, que realmente se puedan en algún momento materializar. Estos lineamientos que se establecen, la matriz es amplia en ese sentido, la guía técnica más bien es amplia en ese sentido, en que permite que ellos tengan ciertos ajustes. Uno de los ajustes importantes es en función de la naturaleza de la empresa, a qué se dedica, qué hace. También observando las actividades que se ejecutan al interior de la empresa. Todas las empresas independientes, vamos a pensar que tengo 2 empresas metalmecánicas, de fabricación de elementos mecánicos, pero no todas hacen las actividades con el mismo concepto o con la misma serie de tareas o en el mismo orden. Eso implica entonces que no, estando los peligros igual para ambas, de pronto el análisis que deba hacer no es igual para ambas. El solo una distribución en planta, que el torno esté más allá o más acá, que los espacios de circulación sean más o menos amplios, que la zona de soldadura esté o no compartida. Señor. Profe, le está escuchando se escucha mucha interferencia. Mucha interferencia. Lo que pasa es que tenemos ahorita un problema están haciendo un arreglo, se estalló esta mañana el transformador de aquí de la esquina de donde está el edificio. Incluso acaban de romper un tubo de gas y ahí tenemos una pequeña emergencia por gas. Déjenme un momento, cambio, porfa, no se impacienten ahí, cambio los audífonos a ver si el sonido mejora. Porfa, regálenme un minuto. Sí, señor profe. Es que escuchamos un ultrasonido ahí todo raro. ¿Ustedes tampoco lo escucharon? Seguro lo que suena es la alarma de que sí, porque... Pero... ¿Qué hacen los platos ahí? No sé. ¿Cuál ventana? La de la... pero tenga cuidado con eso. Buenas tardes, ahí se escucha mejor. Sí, señor profe. Sí, ahora bueno, gracias. Gracias por haberme avisado. Y efectivamente están mis hijos aquí asomados a la ventana, es que se activó la alarma del edificio por fuga de gas. Les contaba que rompieron eso. Bueno, vamos a seguir mientras, a ver si nos dicen que toca en cuarentena presentarse una evacuación. Vamos a ver. Les decía entonces que se va a mirar mucho la identificación de estos peligros en función a lo que hace la empresa y a cómo trabaja, en qué orden realiza sus actividades, incluso qué distribución en planta maneja. Distribución en planta es qué ubicación de equipos tienen, cómo están ellos distribuidos. Y también eso ya no es tan bueno, digamos, para ese ajuste que le permiten a las empresas qué recursos van a asignar. Digamos que la ley fue un poquito laxa en el sentido de decirle al empresario, ajuste los controles a establecer de acuerdo a los recursos económicos que se tengan. Si bien es una decisión sana en el sentido de para qué voy a soñar
¿Para qué voy a pensar en tener una empresa ideal si los recursos no me alcanzan? Es totalmente sano desde ese punto de vista. También es cierto que en muchos casos se puede prestar a que los empresarios tomen decisiones erróneas en cuanto a la seguridad y asignen recursos limitados. En ese orden, pues la seguridad va a quedar, llamémoslo así de alguna forma, mocha, va a quedar coja, tal vez con lo que se pretenda hacer. Bueno, siguiendo aquí con nuestra presentación, digamos que esta guía técnica tiene un componente legal. Ella nace desde el año 84, cuando empezó a hablarse de unas disposiciones generales en el ambiente de trabajo. Aunque ella viene también, trae una condición desde cuando en el año 57 el señor Rafael Uribe, el general, determinó empezar a pensar en proteger a los trabajadores de alguna forma. Digamos que, si me lo permiten, hasta esa época se trabajaba más como en una condición de esclavitud, donde casi que uno debía agradecer que le dieran trabajo. Y empezó a tomar cierta forma ya en el año 79 con la resolución 2400 y la ley 9, ambas de ese año, hasta finalmente llegar en el año 2014 con el decreto 1443 a establecer los lineamientos que se debían tener frente al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Establecer esos lineamientos y establecer como un orden en el sentido de hacer unas cosas secuenciales que permitiesen realmente llegar a alcanzar una meta. Y este orden o esta secuencia que propusieron fue finalmente corroborada con el decreto 1072 de 2015, que más o menos de ahí, si ustedes recuerdan, es donde viene toda la carreta que hemos estado hablando en lo que va del avance del semestre. Listo, entonces basados en ese decreto, él ratificó lo que venía del componente legal anterior. Repetimos el objeto, identifique el peligro, téngalo totalmente claro. Para eso me estableció o me determinó una ayuda. Ya vamos a ver en qué consiste ese anexo A. Ese anexo A es sugerible. Le dicen, si quiere, utilice esto. Posteriormente le dice, evalúe el riesgo, como lo estábamos diciendo, identifique controles que hay, identifíquelos, reitero, pueden haber cosas. El solo hecho de tener un motor eléctrico y tiene su guardamotor no es solo por proteger el motor, también está por proteger la vida de las personas, o la integridad, no digamos vida, porque va a depender del tamaño del motor, la integridad de la persona que trabaja con ese motor. Y finalmente lleve los riesgos aceptables. Aquí hay otro concepto para la evaluación de la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, que también, y aquí lo omití, está el anexo B. El anexo B fue la famosa matriz que hemos mencionado un par de veces. El anexo A fue una categorización de peligros. Llegó a concluir que existían 7 peligros y dentro de cada peligro, ahora los vamos a ver, hay una serie de factores desencadenantes o de factores inherentes a cada uno de esos 7 peligros. Aquí hay unas recomendaciones a tener en cuenta. Está asignar responsables y recursos. Responsable es en todo proceso que, o más bien, aquel proceso que no tenga un doliente, decimos nosotros, es un proceso llamado a irse a pique. Nadie va a ser responsable de él, nadie va a estar atento a que las gestiones que él requiera se ejecuten, y va a estar atento también incluso a esta asignación de recursos. Entonces, para la guía técnica, así como veíamos en el COPAS, hay una normatividad de cuántas personas lo conforman. Aquí también le dicen, ahora bien, establezca esto, una persona responsable para la guía técnica. E incluso establecen algún tipo de perfil. Le dicen, puede ser un especialista en seguridad, puede ser un ingeniero industrial con especialización en temas de
dependiendo de la empresa en temas ambientales, temas eléctricos, qué sé yo, conformando un equipo de trabajo. Pero ojo, que aquí no debe ser responsable el comité paritario. El comité paritario tiene otras actividades, es decir, aquí va a haber otro responsable. En las pequeñas empresas, más bien en las pequeñas y microempresas, normalmente se hace responsable el mismo representante legal en función a los recursos que maneja. Observe la legislación vigente, nos mantienen, esté atento. Ya ahora último y desde el 2015 no se han dado cambios grandes, pero se venían dando anteriormente. Entonces ahí estaba la razón de estar observando qué sucede. Comunicar en cuanto a socializar qué queremos hacer y socializar los resultados que se están teniendo. No es pecado llegar a decir en algún momento, ve, colocamos una guarda de protección a una banda transportadora para mitigar el impacto ambiental y no dio resultado, porque no consideramos granulometría, porque no consideramos presión de viento. No es ningún pecado. Miércoles tomamos una acción, no obtuvimos el resultado deseado, eso es lo que dice aquí, comunique. Y ayúdennos a construir, muchachos, venga para acá, ¿qué hacemos? ¿Cómo mitigamos? Pensando en que está en juego no solo la salud del medio ambiente, la salud del operario, sino también la salud de una comunidad. Establezca unas necesidades de entrenamiento en función a los peligros que identificó, aunque aquí realmente lo que nos quiere decir es capacite la persona que va a hacer el levantamiento de peligros y valoración de riesgos para evitar lo que decía hace un rato, de pronto por temas de paranoia, de temor, empiece a ubicar cosas que realmente no existen o peligros que existen, pero que su riesgo de materialización es casi nulo, entonces no gaste recursos en otras cosas y posteriormente capacite al personal. Documente los resultados, todo proceso debe estar debidamente documentado, realice evaluaciones periódicas dentro de la organización del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe existir entonces una serie de reuniones periódicas en función de evaluar esos resultados, de poder determinar si las acciones tomadas están tendiendo o dando los resultados esperados. Ajuste procesos, ajuste procedimientos en el evento que eso se requiera, siempre y cuando no se altere la producción de la empresa, no se altera en el sentido de calidad, de cantidad, de costos de producción, pero sí definitivamente tome las acciones correspondientes. Esta estadística de incidentes y accidentes, después de que la reglamentaron, y lo hemos visto al entrar en empresas grandes. Doctor, Señor. bueno, y ahí, ¿quién es el que está pendiente de todo eso que se cumpla en las empresas y eso? Bueno. O sea, la parte encargada. El responsable se asigna. Si esa es la pregunta, si le entendí bien. Se asigna un responsable y él responde ante las directivas. ¿Es una persona o entidad? Puede ser persona o entidad. Puede ser cualquiera de los dos. Si la empresa es grande, muy probablemente tienen su departamento de seguridad y salud en el trabajo, su proceso como tal. Si la empresa es grande. Si la empresa es chica, le dicen contrate una empresa que lo asesore. Y si voy a mirar quién revisa que se esté cumpliendo, el ministerio. Está el Ministerio de Salud y está el Ministerio de Trabajo, que son los entes reguladores, los que entrarían ya con el plan sancionatorio en el evento de no presentarse las condiciones. Y también está, como función del comité paritario, validar que lo que se plantea en un plan de trabajo se esté cumpliendo. Incluso validar los resultados. Allá cuando miramos hace 8 días el COPAST, hablábamos un poco de una serie de indicadores, garantizar que el cumplimiento se dé. Y es responsabilidad de todos nosotros, trabajadores, reportar si esas actividades no se están cumpliendo.
Digamos lo que en el orden normal de las cosas, yo podría acercarme a una dependencia de la oficina del trabajo y decir en mi empresa hay fuga de gases permanente y no tenemos mascarilla o protección respiratoria ni protección de los ojos. Esa entidad gubernamental iría a validar la condición y se generarían sanciones. Digo, en las condiciones más románticas del escenario. En condiciones reales, muy probablemente ese trabajador se quede sin empleo. No obstante, por supuesto, debo avisar, estoy atentando contra mi vida. Entonces, ¿quién garantiza el cumplimiento? El Estado desde unos entes reguladores que finalmente reportan al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo. Listo. Garantizar conceptos de imparcialidad. Esto es curioso también, en el sentido incluso con el ejemplo que acabo de colocar. Bueno, no sé, ¿le quedó clara la pregunta? Profe, claro. Bueno, perfecto. Decíamos de garantizar cierta imparcialidad. Eventualmente se puede dar que tendemos a proteger o a aplicar los conceptos en las oficinas de los duros de la empresa y de pronto la cafetería la tengo vuelta a una nada con todo el cableado eléctrico volando, no me preocupa si la señora se electrocuta o de pronto la zona de trabajo de los trabajadores de planta no la tengo en una condición adecuada. La idea es que entonces todo esté contemplado, incluso con este otro criterio que me dan de tener en cuenta, todas las actividades. Aquí también, y ya pasando de esta imparcialidad aquí, cuando me hablan de actividades, ojo, reviso y lo he mencionado siempre desde el mensajero que su zona de trabajo, su hábitat de trabajo es toda la ciudad, todo el país para aquellos transportadores a nivel nacional, esa es su zona de trabajo. Debo estar atento a la condición de las vías para ellos. Todo eso lo debo incluir y también se refieren a actividades rutinarias y no rutinarias. Alguna vez en clase, recuerdo, hablamos, cuando se presentan las actividades no rutinarias, se incrementa la posibilidad de un incidente. Y un compañero nos hablaba que tal vez porque no teníamos la experiencia necesaria y por esas razones, allá en clase lo habíamos ya mencionado un par de veces o al menos una ocasión. Entonces ellos me dicen, ojo con esto que sucede, ojo cuando modifica equipos, ojo cuando altera procesos, porque en ese momento tenemos desconocimiento de algunas actividades y podemos incurrir en errores que finalmente se ven representados en lesiones. Aquí me salté un poquito, me distraje un momento en el mantener estadísticas. Señor. Bueno, como que no es aquí. En mantener estadísticas, decía yo que ya entramos a esas empresas medianas y grandes y ya encontramos en el frente, incluso ya en algunas pequeñas, tantos días sin accidentes incapacitantes. Eso se volvió una ley, no es porque ellos lo quieran colocar. Ojo, esa estadística debe mostrarse. Pero eso también implicó, por el temor a sanciones, que las empresas empezaran a dejar de reportar. No, si reporto puedo tener sanciones porque no tuve en cuenta elementos de protección personal. Entonces prefieren entrar a negociar con el trabajador. Eso no es legal, pero desafortunadamente se nos da. Listo, eso entonces dentro de los criterios o algunos de los criterios a tener en cuenta. Por otro lado, tenemos nosotros corro esto por aquí. Tenemos nosotros que para hacer el levantamiento y los gestores de la ley, de la guía, desde el punto de vista de querer facilitar la actividad, establecieron como unos pasos a seguir en función de poder garantizar que las condiciones se den tal y como queremos que suceda. Es así como dentro de esos pasos le dicen al empresario, ojo, define un instrumento para que colecte la información, para que la guarde.
y le dijeron al empresario, tiene la matriz B. Esto es una posible forma de llenarla y esa es la matriz de la guía técnica 45. Le dijeron, desagregue su empresa, desagréguela por procesos, actividades y tareas, de manera que usted pueda en todo momento validar que está cubriendo la totalidad de la empresa, que no se queda de pronto en aquellos procesos que consideramos peligrosos o de pronto en aquellos procesos que sabemos va a ser más económico establecer controles. Le dijeron, no señor, desagréguela de manera que garantice que revisa todo su accionar. Identifique peligros. Le dijeron, señor, vamos a poner eso en una matriz, el anexo A, 7 peligros con una serie de condiciones internas en cada peligro, de manera que a usted le quede más fácil identificar. Identifique controles que existen. Ya lo habíamos mencionado, el famoso guardamotor del motor que ya está montado, de una u otra forma está protegiendo incluso la instalación de un incendio. Se presenta un corto, se presenta un recalentamiento del motor, el guardamotor salta, pero le van a decir también, a ese control existe ya. Entonces revise que está funcionando. Porque eventualmente encuentra uno cuando, por ejemplo, la parte eléctrica, sobre todo, se salta una protección y ¿qué hago, jefe, que no me deja trabajar? A puente esa vaina, mano. Vaya, quítele el fusible, puentéela y siga trabajando. Listo. Entonces, identifíquelo, valide que sirven. Evalúe el riesgo, táselo. Y aquí también, digamos que me estableció unos criterios para determinar hasta qué punto, bajo un esquema cualitativo, bajo unos conceptos cualitativos, poder llegar a unas conclusiones cuantitativas, poder decir si ese riesgo es o no aceptado. Aunque también tiene criterio la empresa para decidir en qué nivel de riesgo da esa aceptabilidad. Y ese criterio lo tiene la empresa o esa determinación la puede tomar la empresa en función a los recursos que puede asignar, a los recursos para ejecutar el plan de trabajo. Nos dijo también elabore un plan de acción donde usted establezca cuándo va a montar los controles de riesgo que determinó deben tenerse. Bueno, muchachos, estamos a 1 minuto de que se nos corte. Les reitero, me regalan 4 o 5 minutos mientras grabo el video y nuevamente al WhatsApp les aviso, vamos a terminar esta lámina mientras se nos corta. Entonces, elabore el plan para el control del riesgo y póngale fecha, cuándo lo va a montar. De manera que en esta revisión se pueda verificar, uno, que se han montado o se han establecido los controles que a la fecha debían tenerse y dos, que se está yendo por el camino correcto. Actualícelo continuamente, nuestro ciclo PHBA, verifique, actúe, planee, valide y finalmente documente, elabore un acta de lo que se está haciendo y con eso digamos que lleve un control permanente de lo que se está sucediendo. Listo. Ya está a punto de cortársenos antes de pasar a la otra lámina, voy a parar, muchachos, y continuamos en un par de minutos. Muchas gracias, ya seguimos. Listo, profe.